Me llamo Eduardo Cruz, resido en una localidad situada en el estado de Guanajuato. Laboro en el centro hospitalario de la ciudad, me desempeño como vigilante de seguridad en el turno nocturno, llevo 3 años más o menos trabajando en ese horario y he oído acerca de algunas vivencias, inusuales o particulares que suceden durante la noche. Dado que, como es conocido, cada hospital atesora relatos vinculados a lo sobrenatural. Personalmente, no suelo conversar extensamente acerca de estos relatos o vivencias con los profesionales de la salud, ya que no dedico tiempo para escucharlos. Mi pausa para comer es bastante reducida, ya que solo tengo 1 hora para disfrutar de mi almuerzo, y en ese lapso aprovecho para descansar lo máximo posible. De hecho, prefiero dormir durante ese tiempo, por lo que no tengo la costumbre de socializar con el personal de salud. Como mi trabajo es de noche, solo puedo compartir con unas pocas personas que están en mi turno, algunos paramédicos, 2 chicos que se dedican a la limpieza y otros que trabajan como yo, en seguridad. Las pocas experiencias que he escuchado son sobre un anciano que se aparece en un sector, exactamente en Coronaria. Me han contado que se aparece cerca de las 3 o 4 de la madrugada y que se le puede ver sentado en una banca, esperando atención. Te mira a los ojos, esperando a que le digas algo y cuando le preguntas quién es, él solo se te queda viendo de forma extraña, luego se levanta, se va caminando hacia el sector de la oficina más grande para luego desaparecer. En cierta ocasión, me tocó desempeñar labores nocturnas en esa área, y recordé las historias que me contaron. Sin embargo, simplemente me enfoqué en descansar y no me preocupé por posibles apariciones. Dado que estaba sumamente agotado, aquella noche, me limité a dormir, no experimenté ni escuché nada. Aprovechando que me encontraba solo en ese sitio. Me desperté a las 6 de la mañana para abrir el hospital al público. Como podrán notar, nada inusual sucedió en ese sitio. Sin embargo, la razón de compartir mi relato es narrar una experiencia que viví hace aproximadamente 3 años, en plena época de la pandemia. Durante mi turno nocturno, iniciaba mi labor a las 8 de la noche en la zona del estacionamiento y la entrada del personal. Verificaba que cada empleado accediera con su mascarilla y su identificación correspondiente del hospital. Esta tarea ocupaba aproximadamente 2 horas de mi turno. Después, me tomaba unos minutos para descansar, disfrutar de un café y también socializar con el otro guardia de seguridad nocturno, encargado del aseo de las ambulancias y el control de ingreso de los médicos que comenzaban su turno. Él es con quien converso hasta hoy en día y hasta comparto un café o fruta cuando hay poca concurrencia de personal. Luego de eso, debo ir al segundo piso a cubrir turno en el puesto de ingreso a pediatría, ya que en ese sector debe controlarse el ingreso, o más bien, el tráfico de personal del mismo hospital. Como es de conocimiento general, durante la pandemia fue complicado acceder a un servicio sin pasar por controles y justamente esa fue mi tarea durante aproximadamente 2 horas, hasta que la afluencia en el lugar disminuyó y los funcionarios cerraron el acceso a algunos servicios, permitiendo la entrada solo a un número reducido de personas. Ese día después de eso, me tomé mi pausa para comer y aproveché para descansar, ya que disponía de 1 hora para recuperar energías. Luego, debía encargarme de liberar al colega de urgencias para que pudiera disfrutar de su tiempo de descanso, que también era de 1 hora. Posteriormente, regresaba al estacionamiento y encontraba a mi compañero a cargo de la limpieza de las ambulancias. Lo veía sentado la mayoría de las veces concentrado en su teléfono, mensajeando o viendo alguna serie. Rara vez lo observaba dormido, y cuando lo hacía, apagaba la luz. Las ambulancias lo despertaban al hacer sonar la bocina para ingresar. En esa ocasión, me encontraba sumamente fatigado y solo necesitaba descansar durante 1 o 2 horas. La noche era fría y estaba iluminada por la luz de la luna y recuerdo que al comenzar mi turno, observé a varias gaviotas surcando el cielo sobre el último piso del hospital, específicamente sobre el 3er nivel. Noté que las gaviotas graznaban y volaban de manera inquieta. Un compañero captó mi pensamiento. Ambos coincidimos en que lo que sucedía era algo normal y que posiblemente se aproximaba a un fenómeno natural significativo.
Estábamos en el mes de septiembre y debo admitir que estábamos acostumbrados a convivir con la realidad de los temblores y los terremotos en ese mes. Sin embargo, en esa ocasión, mi intuición me advirtió que algo más ocurriría, no sabía exactamente qué, pero presentía que algo sucedería durante mi turno. Siguiendo el protocolo, alrededor de las 12 de la noche, me informaron que había fallecido un paciente en la unidad de cuidado intensivo. Se trataba de un hombre de 83 años que estaba en delicado estado de salud por un problema hepático. Un trabajador del estacionamiento dijo que seguro se lo había llevado la calaca, con una combinación extraña entre burla y miedo. Aquello es una frase que acostumbramos a decir cuando fallece alguien, se lo llevó la calaca. Después de transcurrir algunas horas, el cansancio me estaba venciendo y solo pensaba en descansar, así que me dirigí al estacionamiento y busqué el mejor lugar para descansar, que resultó ser bajo la carpa del control sanitario. Se trataba de una carpa muy grande que instalaron al comienzo de la pandemia para resguardar a los funcionarios del sol y de las posibles lluvias. Esta carpa nos fue de gran utilidad, pues me protegió más de una vez de inesperadas lluvias durante la madrugada y en diversas ocasiones del frío implacable que nos afectaba durante la noche y la madrugada. Esa noche me acompañaba mi mejor amiga canina, una perrita que rescaté de la calle, la cual era muy bella y de color blanco, se llamaba Luna. Allí me encontraba, recostado en una silla de escritorio y bien abrigado, en compañía de mi perrita Luna, listo para sumergirme en un sueño de aproximadamente 2 horas, después de haber dormido unos 10 minutos. Noté que Luna se despertó, estaba llorando de manera extraña, como si tuviera miedo, además veía a la nada. A la espesa oscuridad y su pequeño cuerpo color blanco temblaba, pero yo no vi nada fuera de lo común, solo escuché unos pasos. Esos pasos resonaron cerca de la carpa blanca bajo la cual descansaba y entonces entrecerré los ojos para ver si notaba algo extraño y me di cuenta de que en esa parte de la oscuridad había una figura humana caminando hacia mi dirección. La verdad, yo no tuve miedo ni nada, al contrario, pensé que era una persona normal que necesitaba algo. Cuando la silueta se acercó hacia mí me di cuenta de que era una enfermera toda vestida de blanco, quien me saludó con una mano, pero aún así no podía ver su rostro, pues el toldo nos separaba. Así que comenzamos a platicar y después de un intercambio de frases planas y sin mostrarnos mutuamente interés, me limitaba a girar el cuello hacia mi lado izquierdo para dirigirme a ella, ya que aquel toldo nos separaba y no podíamos vernos el uno al otro, tal vez era lo mejor. Porque ella estaba fumando y a mí no me agradaba el olor del cigarro y cada vez que yo decía algo, ella contestaba desde el lugar en donde estaba sentada, justo detrás del lugar donde yo acostumbraba a descansar. Continuábamos en una conversación algo monótona, por así decirlo, yo iba revelando detalles sobre mi trabajo y la vestimenta térmica que llevaba a medida que compartíamos palabras. Noté que ninguno de los dos mostraba interés en mirarse a los ojos, un aspecto crucial en una conversación entre dos personas que apenas están empezando a conocerse. Dado que nuestra conversación se centraba únicamente en la pandemia y en el estado actual de la sociedad, reflexionando sobre cómo este acontecimiento inesperado ha impactado al mundo, decidí cambiar de tema. Se me ocurrió preguntarle a ella si llevaba mucho tiempo trabajando en ese lugar. Su respuesta fue que llevaba más de 30 años. Aparentemente, hizo algún gesto, eso lo deduje, ya que no podía verla y no tenía intenciones de moverme de mi cómoda silla. Aquella enfermera estuvo cerca de 10 minutos hablando conmigo, y la charla fue algo amena, cambiando el tema de la pandemia. Hablamos sobre algunos pacientes del hospital y principalmente del viejito que había muerto esa noche. Me dijo que ella lo ayudó a no sufrir. Algo que obviamente intuí que se refería a que ella lo cuidó en sus últimos momentos. De repente, mi perrita Luna, quien se había vuelto a quedar dormida, se despertó de nuevo y la vi levantarse. Parecía inquieta, de hecho comenzó a ladrar a donde estaba la enfermera, se veía extraña, algo temerosa de nuevo. De un momento a otro pensé que comenzaría a temblar, traté de tranquilizar a mi mascota, pero me dirigió una mirada inquieta y algo sumisa por decirlo así,
Pensé que tal vez no quería estar ahí porque no la dejábamos dormir con aquella conversación entre la enfermera y yo, o que quizá no conocía a la enfermera y era por eso su actitud. Escuché un ruido detrás de mí y escuché cómo aquella mujer se acomodaba la ropa y luego se levantaba para pasar justo detrás de mí. Me reincorporé y la vi pasar detrás del toldo blanco. La vi salir y ella me dirigió una mirada, luego miró a mi mascota, me dijo que era una buena compañera, porque me estaba cuidando. Solo veía sus ojos por la oscuridad, por alguna razón brillaban de una manera muy linda y mientras veía a Luna, solo me veía a mí y la evitaba a ella. Por lo que decidí acercarme a Luna y le toqué la cabeza para tranquilizarla, ella se fue y yo la despedí agradeciendo la plática que habíamos tenido. Al oír esto, ella se dio vuelta para mirarme y vi su cara nuevamente, pude ver su piel, que era de color claro, su pelo era algo crespo y unos rizos color café caían por su rostro, llamaron mi atención. Pareció dirigirme una sonrisa y me dijo con voz tranquila que me cuidara, se dio la vuelta y siguió caminando, yo me quedé ahí con la mano en la cabeza de Luna, quien parecía más tranquila. Vi a la enfermera alejarse y dirigirse hacia el norte del hospital, su uniforme blanco entero me hizo darme cuenta de que no era una simple paramédico, sino una enfermera. Lo único que me llamó la atención de ella era que no llevaba mascarilla, algo raro en tiempos de pandemia, ya que todos en el hospital éramos muy responsables y nos cuidábamos mucho. Como ella había salido a fumar, salió sin mascarilla, quizá era la razón, aunque me seguía pareciendo muy irresponsable de su parte, quizá no pensó encontrarse con nadie en el estacionamiento, para su suerte. Se encontró conmigo y digo suerte porque yo no soy del tipo de personas de decirle a los demás cómo hacer su trabajo, ni siquiera le mencioné el tema de la mascarilla al saludarnos y tampoco al despedirnos. Cuando ella ya no estaba ahí, me acomodé otra vez en mi cómoda silla o cama improvisada y mi fiel compañera Luna se acostó a mi lado, tal vez para resguardarse del frío. Eso pensé. Así me quedé las siguientes 3 horas de mi turno durmiendo, así que el turno se me hizo muy corto y cuando ya eran las 6 de la mañana, volví a mis labores y terminé mi trabajo a las 8 de la mañana en punto. Llegué a casa a eso de las 9 de la mañana y tras desayunar con mi señora, me acosté a dormir, como corresponde. Mis siguientes días fueron de lo más normal, control de descanso, ayudar con algunas sillas de ruedas y cumplir con mis horas de trabajo. Descansé 3 días que aproveché para estar con mi familia y luego volví a mi habitual turno de noche. Fue en una de esas noches que comenzó el turno que vimos nuevamente varios pájaros volando sobre el hospital, vimos varias gaviotas volando en círculo y algunas palomas muy inquietas que cambiaban frecuentemente este lugar. Incluso escuchamos el canto de aves. Nos quedamos mirando al cielo por algunos segundos y luego le dije a mi compañero la frase usual, que las aves estaban inquietas. Me respondió que seguro la calaca pasaría hoy por alguien que recordara lo que había pasado con el anciano el otro día. Me dijo que me fuera preparando para recibir a las familias que tendrían que retirar el cuerpo. Le expresé que ya estaba listo, que eso formaba parte del protocolo y solo esperaba que las situaciones de pérdida no fueran tan frecuentes. Resultaba desafiante presenciar a familiares despidiéndose de sus seres queridos. También habíamos visto casos en los que los familiares no tenían la oportunidad de despedirse y atender a esas personas era bastante complicado sin sentir compasión por su situación. Aquella noche transcurría de manera tranquila entre risas y café con mi compañero de trabajo, las horas pasaban de forma amena, pero alrededor de las 10 de la noche, 3 personas se presentaron en la entrada de la barrera sanitaria, es decir, en mi puesto de trabajo. Explicaron que los habían llamado desde el hospital y proporcionaron el nombre del cardiólogo de turno, quien les informó sobre el fallecimiento de su padre. Por supuesto, les brindé las facilidades para ingresar al hospital, después de pasar la barrera sanitaria y los ayudé a contactar con el personal encargado del retiro del cuerpo de su difunto padre. Después de eso, continuamos con el turno, facilitando la entrada y salida a los 4 familiares en total. Se despidieron de nosotros de manera muy educada,
agradeciéndonos por nuestra disposición para ayudar. Mi turno prosiguió como siempre. Tuve que visitar el servicio de medicina interna, luego la urgencia y finalmente regresé ocupado para retomar mi lugar en ese espacio que me gustaba, bajo la carpa blanca, donde compartía mi espacio con mi fiel compañera Luna. Alrededor de las 3 de la madrugada, me acomodé en ese lugar como de costumbre para descansar al menos unas 2 horas. Estaba listo para dormir, con mi fiel compañera Luna a mi lado, cuando sentí un viento frío que pasó por el toldo y el perro se apartó para acostarse un poco alejado de mí. Esta vez no logré conciliar el sueño. Vi que alguien se acercaba a mi puesto y al verla, la reconocí de inmediato gracias a su inconfundible uniforme blanco y sus rizos sobre la piel pálida. Tenía una sonrisa que no recordaba haber visto. Me moví de mi lugar para enderezarme y levantar la cabeza hacia ella. Saludó de forma cordial y mi compañera Luna la miró y empezó a hacer ruidos extraños como si quisiera llorar. Rápidamente la tranquilicé, me levanté de la silla para hacerle cariños en la cabeza y mi mascota se calmó, aunque en su mirada se notaba inquietud y un poco de recelo. La enfermera me saludó nuevamente y noté que venía sin mascarilla, pero no quise decirle nada. Después de todo, venía a fumar. Respondí a su saludo y enseguida sacó una caja pequeña de su bolsillo para luego irse al lugar donde se disponía a fumar. No miré el contenido de aquella caja, pero solo la vi pasar. Saludó también a Luna, pero mi mascota desvió la mirada y luego me miró a mí, así que ella se sentó donde se había sentado días antes, y yo, al tranquilizar a Luna con mis caricias, me dispuse a sentarme en mi silla. Quedamos en la misma situación que antes. Yo sentado y ella al otro lado del toldo blanco. Aquello para mí no fue extraño y simplemente respondí a su charla ligera mencionando que el frío no estaba tan intenso. Compartí mi experiencia en climas más extremos, donde tenía que soportar temperaturas bajo cero a 4080 metros de altura. Lo dije de manera algo cómica y escuché una leve risa. Era la primera vez que la escuchaba reír, pero su risa no me pareció normal. Parecía fría o triste, como si hubiera intentado forzarla y saliera con un toque de melancolía. Aquella risa no parecía común, denotaba nostalgia. Continuamos hablando sobre mi experiencia en el hospital y mientras ella me preguntaba, noté que solo hablábamos de mí y de mis actividades en el hospital y en mis tiempos libres. Decidí cambiar el rumbo de la conversación y conocer un poco más sobre ella. Le di un giro a la charla y le pregunté sobre su experiencia. Mencionó que lo más alto que había estado eran las termas del patio y compartió una anécdota sobre su novio. Curioso sobre su origen, le pregunté si era de la ciudad, mencionando algunas ciudades cercanas, pero no obtuve una respuesta inmediata. Después de un silencio de unos 15 o 20 segundos, finalmente dijo que era de ahí. En ese momento, Luna me miró. Parecía inquieta o más bien temerosa. Se acercó y le acaricié la cabeza. Luego ella hizo un ruido y vi su silueta a través del toldo blanco mientras se acomodaba la vestimenta de pie. Me quedé junto a Luna y por alguna razón, le pregunté la hora. Dijo que eran las 4 de la mañana. Se despidió y pude verla en su totalidad con el traje blanco de enfermera. Pensé que no podía tener más de 30 años y al no llevar mascarilla, no vi arrugas en su rostro. Solté a Luna y caminé hacia el norte, donde estaban estacionadas las ambulancias en turno. Después de tomar una taza de café, me relajé y me dormí hasta las 6 de la mañana, momento en que debía estar despierto para el control nocturno. Mis días y noches siguieron de manera rutinaria y no compartí con nadie mi conversación con la enfermera. De hecho, con el tiempo, dejé de darle importancia. Una noche en el trabajo me puse a reflexionar. La primera vez que tuve encuentro con esa enfermera, esa misma noche falleció alguien. Era temprano, las aves estaban inquietas sobre el edificio. Hablamos. Se despidió y se fue hacia el norte, al área de ambulancias. En mi segundo encuentro, las aves también estaban inquietas. Personas vinieron a buscar a su familiar fallecido y nuevamente alguien murió esa noche. Demasiada coincidencia. Muerte y la aparición de una enfermera desconocida que hablaba conmigo, manteniendo distancia y apareciendo de la nada.
Comenté esto a un compañero de urgencias, me dijo que el uniforme blanco ya no se usa desde los años 90. El del aseo se sorprendió, el blanco dejó de usarse hace mucho. Noté que ella estaba sin mascarilla, también mencioné que Luna se ponía inquieta cada vez que ella se acercaba, la última vez, no olí el cigarro que mencionó y no vi chispa de cigarrillo. Afirmó tener más de 30 años de servicio, pero el del aseo dijo que el hospital solo tenía 22 años, recordar su rostro, parecía no tener más de 30 años, lo cual no tenía sentido. Le describí sus señas particulares y que se fue al área donde no debería entrar ni salir según el del aseo. Coincidimos en que aparecía solo cuando alguien moría, entre las 3 y las 4 de la mañana. Un escalofrío nos recorrió, no sabíamos si era la muerte o un alma en pena o a quienes llamaban en el hospital la calaca. No volví a ver a esa enfermera y desde esa noche trabajé más tranquilo, sabiendo que alguien me cuidaría, no pregunté más, solo sé que siempre recordaré esas palabras y que alguien cuidará de mí en ese hospital. Relato anónimo.